En esta ocasión, Aventuras Aventureras se trasladó al corazón del centro histórico de San Salvador. Recorreremos sus principales calles y contaremos las historias detrás de cada edificación y monumento. En estos momentos observamos el monumento en honor a Francisco Morazán, ubicado en la plaza con el mismo nombre. El general José Francisco Morazán Quesada nació en Tegucigalpa en el año de 1792 y murió fusilado en San José de Costa Rica en 1842. Fue un militar en el campo de batalla, lo que lo llevó a ocupar la presidencia de la República Federal de Centroamérica entre 1830 y 1838. Con los años se convirtió en la máxima figura histórica de Centroamérica, específicamente a partir de las reformas liberales. El primer homenaje que realizó El Salvador hacia Francisco Morazán fue el de repatriar sus restos para ser sepultados en el cementerio de los Ilustres. El segundo homenaje fue un tributo a la heroización de la figura de Morazán, por lo que se fabricó la primera estatua del general en la región centroamericana, escultura que se encomendó a los artistas suizos italianos Francisco y Lorenzo Durini. Esta obra fue inaugurada el 15 de septiembre del año de 1882 en el gobierno de Rafael Saldívar. Obra tallada en mármol que contiene alto relieve de batallas protagonizadas por el caudillo y figuras que representan a las 5 naciones que formaron la República Federal de Centroamérica. La plaza ha sido remodelada, sin embargo, aún podemos observar una pequeña parte de su suelo original. Frente a la Plaza Francisco Morazán se observa el Teatro Nacional de San Salvador. Este es el teatro más antiguo de todo Centroamérica, obra que comenzó su construcción en el año de 1911 y concluyó en el año de 1917. La declaratoria de Centro Histórico de la ciudad de San Salvador fue otorgada a través del Decreto Legislativo número 680, el 18 de julio del año 2008. La primera San Salvador fue fundada en el año 1525, en un sitio aún desconocido. En el año de 1528 se edificó la segunda vía en lo que ahora se conoce como Sitio Arqueológico Ciudad Vieja, a 10 kilómetros de Suchitoto. En 1545, la vía se trasladó a la actual capital salvadoreña. San Salvador recibió el título de ciudad en 1546. El punto de origen de la ciudad está marcado por la Plaza Libertad y sus edificaciones adyacentes que conforman un conjunto de inmuebles monumentales. El sitio en que hoy se sitúa la catedral en el centro de la ciudad de San Salvador es el lugar en donde en el siglo XIX estaba la iglesia colonial de Santo Domingo, que fue destruida por un terremoto en el año de 1873. Asimismo, en el año de 1888 se terminó una catedral de madera que sirvió como asiento de los arzobispos de San Salvador
en el solar que antes ocupó la iglesia de Santo Domingo. El 8 de agosto de 1951, lamentablemente este templo fue consumido por un incendio. Es así como llegamos a la historia sobre la catedral que tenemos actualmente, nuestra catedral moderna. Para su construcción, en el año de 1953 se llevó a cabo un concurso para elaborar un diseño para una nueva catedral. Después de solicitar un diseño a Europa, el 11 de marzo de 1954, el arzobispado informó que los planos elaborados por el arquitecto Dominicus Baum había llegado de Alemania, por lo cual en el año de 1956 el arzobispo Luis Chávez y González emprendió las obras de reconstrucción. Se colocó la primera piedra el viernes 12 de octubre. Es así como para el año de 1977, cuando el arzobispo Óscar Romero sucedió a Monseñor Chávez, encontró los trabajos aún en construcción y, aunque terminarla tomó 4 décadas, durante todo este periodo, la catedral fue testigo de numerosos conflictos sociales que vivía el país. El 8 de mayo de 1979, durante una de las tomas de catedral, 24 manifestantes que participaban en una toma fueron asesinados en las gradas del templo por las fuerzas de seguridad de El Salvador. Una tragedia incluso mayor ocurrió el domingo 30 de marzo de 1980, durante el entierro de Monseñor Romero, cuando 44 personas murieron durante una estampida después que las fuerzas de la seguridad dispararan desde el Palacio Nacional contra los feligreses que formaban el cortejo fúnebre. Bajo la planta de la catedral se encuentra un amplio espacio denominado como la cripta, en la que existen 2 capillas. Su nombre se debe a que aquí está ubicada la cripta de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, donde en la actualidad reposa su cuerpo. Podemos observar un hermoso monumento elaborado en bronce de 2.5 metros de largo por 1,80 metros de ancho. Cubre con su sombra los restos mortales de tan insigne cristiano salvadoreño. Esta obra fue elaborada por el escultor italiano Paolo Borgi, representando al mártir durmiendo el sueño de los justos. En los 4 vórtices del rectángulo de la lápida de su sepultura están de pie los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos son los guardianes del profeta. Cada uno de ellos sostiene con sus manos la punta de un hermoso paño que representa la palabra de Dios, con el cual están cubriendo el cuerpo de Monseñor Romero. Detrás del mausoleo apreciamos los nichos que contienen los restos de obispos y arzobispos de la Iglesia Católica salvadoreña y algunos laicos. En la planta baja también se tiene un Cristo negro. Además, se tiene la representación de las 14 estaciones del martirio vivido por Jesucristo en el momento que se dirigía hacia el Calvario para ser crucificado. La Catedral de San Salvador tiene mucha historia
por ser contada desde el momento de su creación. Nos dirigimos a la Plaza Gerardo Barrios y en su centro el monumento en su honor. El capitán general José Gerardo Barrios Espinosa nació en el año de 1813 y falleció el 29 de agosto de 1865. El general Gerardo Barrios se destacó como político y militar y fungió como presidente de nuestro país en el periodo del 7 de febrero de 1861 hasta el 26 de octubre de 1863. En la actualidad, sus restos aún descansan en el cementerio de los Ilustres. Su muerte se produjo tras un polémico juicio promovido por su sucesor, Francisco Dueñas, por intentar derrocar al gobierno de este, por lo que Gerardo Barrios fue fusilado en San Salvador. La estatua elaborada a la memoria del capitán Barrios está construida en bronce por el escultor Francisco Durini y está colocada sobre un pedestal de granito que en sus costados muestra representaciones de batallas de la época, además de un escudo y otras placas conmemorativas. Este monumento fue develado oficialmente en el año de 1909 y conserva su lugar en la plaza. Como dato curioso, la posición de las patas de los caballos en los monumentos tienen diferentes significados. Escribe en los comentarios si tienes la respuesta. Y no olvides darle like. El Palacio Nacional de El Salvador fue construido entre los años 1905 y 1911. Fue construido originalmente para albergar a los 3 órganos de poder del Estado salvadoreño. Al pie de las graderías del frontispicio fueron colocadas e inauguradas el 12 de octubre de 1924 las estatuas del almirante Cristóbal Colón y de la reina Doña Isabel I de Castilla. Sin embargo, la elaboración del primer Palacio Nacional fue propuesta por el general Gerardo Barrios. La obra quedó concluida e inaugurada el 19 de enero de 1870. Pese a sus proyecciones, quien tuvo el privilegio de dar por inaugurada las obras fue el presidente Francisco Dueñas. Era una construcción arquitectónica bella y para su época fue el edificio más moderno e importante de la República. Pero el llamado terremoto de San José, ocurrido el 19 de marzo de 1873, causó daños desastrosos al edificio, por lo que fue sometido a reparación y a principios de 1875 ya estaba nuevamente funcionando. Lastimosamente, la noche del 19 de noviembre de 1889, durante la presidencia del general Francisco Menéndez Valdivieso, un voraz incendio redujo a escombros y pavesas aquella joya arquitectónica. Es así como el 1 de marzo de 1903, cuando tomó posesión de la presidencia Pedro José Escalón, decidió construir el nuevo edificio
a partir del año 1905, concluyendo así en la fecha mencionada, 1911. El centro de San Salvador a cada hora del día se encuentra muy concurrido por la clase trabajadora, por estudiantes y personas que buscan pasar un momento de distracción al ajetreo de la vida en la capital. Podemos observar cómo muchos van y vienen mientras otros se detienen a observar la belleza de su país. El Cine Metro cierra sus puertas definitivamente en el año 2018, pasando a manos de la Asociación Cultural Azoro. Nos encontramos en la Plaza Libertad. Esta es la única plaza en todo el centro histórico de San Salvador que conserva su ubicación desde su creación alrededor del año 1545. Esto debido a que aquí fue el punto desde donde se inició la expansión de la urbe a mediados del siglo XVI. En los años siguientes, la ciudad crecería alrededor de un espacio vacío denominado Plaza Mayor o de Armas, siguiendo el lineamiento de la cuadrícula española. La zona se convertiría en el centro del poder político, económico y religioso de la provincia salvadoreña en los siguientes siglos. Debido a la conmemoración del primer centenario del primer grito de independencia en 1911, fue erigido el monumento a los próceres, originalmente llamado La Libertad Iluminando el Mundo, siendo inaugurado por el expresidente Manuel Enrique Araujo. Fue construido con un diseño clásico europeo por el arquitecto Francisco Durini. Mide un aproximado de 20 metros y está construido con bronce, mármol, granito y concreto. Al estilo neoclásico, en la columna tiene en lo alto a una mujer con alas, símbolo de libertad y que representa a la gloria. Sobre sus manos tiene 2 coronas de laurel que simbolizan la coronación de la República. En la parte baja del monumento, en relieve se encuentra un escudo rodeado de laureles con un gorro frigio y un arco que representa el antiguo escudo de El Salvador, cuya flecha es una antorcha, mientras que al costado poniente se encuentra un león con sus garras extendidas y en actitud de alerta. En el basamento hay 3 planchas de bronce que representan al Padre Delgado hablándole al pueblo desde el atrio de El Rosario, un cabildo de insurgentes y la otra tiene una placa con la inscripción a los próceres. El monumento también tiene 3 medallones de bronce adornados con guirnaldas de laurel. En ellas están las imágenes de los próceres Manuel José Arce, José Matías Delgado y Juan Manuel Rodríguez.
La mujer sentada bajo el ángel de la libertad representa la república. Observamos frente a la Plaza Libertad el ex cine con el mismo nombre, Cine Libertad. Este fue construido en el año de 1970 y durante más de 15 años fue uno de los sitios de recreación más populares en San Salvador, con una capacidad aproximada de 2.500 personas. Sin embargo, el terremoto de 1986 dañó gravemente su estructura, dejándolo en el abandono durante décadas. En la actualidad, el sitio fue demolido en su totalidad con la intención de construir un espacio que incluya salas de proyección, áreas de comida, una terraza y una plaza con un centro dedicado a las artes audiovisuales. En el año de 1911 se erigió una estatua en honor a José Matías Delgado, la cual lastimosamente terminó destruida por el terremoto de 1986. Sin embargo, posteriormente, una nueva estatua de José Matías Delgado fue erigida y es la que se mantiene en la plaza actualmente. La plaza también ha tenido varios nombres, como por ejemplo durante el gobierno del general Rafael Antonio Gutiérrez en 1898 fue nombrada como Parque Manuel José Arce. Sin embargo, desde el momento en que se decidió hacer un monumento hacia el prócer de la independencia José Matías Delgado en 1911, se ha mantenido igual. Podemos observar el monumento en honor a Manuel José de Arce y Fagoaga, quien nació el 1 de enero de 1787 y murió el 14 de diciembre de 1847 en la ciudad de San Salvador. Fue un general y político salvadoreño quien fungió como primer presidente de la República Federal de Centroamérica, por lo que fue un prócer de la independencia de nuestro país, El Salvador. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete y dale like si te gustó.